Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Costa Rica se han creado las condiciones para medir la calidad de su política y de sus representantes. Tras la primera vuelta presidencial hay varios elementos de análisis para entender a ese país centroamericano. Los dos finalistas, por ejemplo, juntos pasan con las justas del 40% de los votos emitidos en ese país, pero también el abstencionismo se ubicó en el 40%. Sumados los dos datos, ya se imaginan cuál es el nivel de participación, apoyo y presencia electoral. Por eso, para la segunda vuelta hay que observar con atención cómo se comportan las alianzas, los pactos y sobre todo la narrativa mediática a favor de un modelo y de un sistema que no ha resuelto los problemas de fondo de Costa Rica. De esto hablaremos a continuación con la filósofa, socióloga, feminista y militante del Frente Amplio, además de haber sido elegida como diputada este 6 de febrero. Doy la bienvenida a Rocío Alfaro. Qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo está? Buenas y muchas gracias por darnos el espacio. Creo que es un tema que marcará muchísimo la historia de Costa Rica, lo que está sucediendo en este momento. Claro, pero Rocío, para entrar entonces, ¿cómo evalúa el resultado electoral? ¿Hasta dónde lo ocurrido refleja el sentimiento, la sensibilidad de los costarricenses y de las costarricenses con respecto a su situación actual? Bueno, sí, efectivamente el que el abstencionismo haya sido tan elevado es el más elevado en la historia, digamos, reciente, solo marcado por un dato similar en momento en que se salía de una breve dictadura que tuvimos nosotros, la dictadura de los Tinoco. Eso marca muchísimo, pone en evidencia las enormes desigualdades que se han disparado en el país. Hay una gran población sumida en la desesperanza, ¿verdad? El aislarse de la decisión más importante, digamos, en la política nacional es muy significativo. Además, estamos pudiendo ubicar dónde está el abstencionismo y está en las provincias rurales y costeras, ¿verdad? Que coinciden por la geografía de Costa Rica. Y también encontramos ese altísimo abstencionismo en ese detalle que aún están saliendo los datos en los cantones y en los distritos, más bien de los cantones urbanos, que tienen más bajos indicadores de desarrollo. Entonces, hay una relación muy directa entre quienes han tenido que recibir esta crisis tan fuerte que está viviendo el país, crisis económica, cultural, social, y el abstencionismo. Y por otro lado, también el que fuerzas de derecha se posicionaran. A ver, hay una polarización, digamos, política que no solamente se evidencia en lo económico, sino que se evidencia en lo político al, por ejemplo, prácticamente desaparecer las fuerzas de centro, ¿no? El partido de gobierno que se presentó, digamos, discursivamente, o su identidad era de ser un partido de centro, si bien su gestión de gobierno es este gobierno que está terminando, pues se caracterizó más bien por ser una punta de lanza de la contrarreforma social en Costa Rica, y eso se le está cobrando porque la población que le votaba pues quería un centro, una posición de centro, desaparece en estas elecciones, ¿no? O sea, no elige absolutamente nada y posiblemente por los porcentajes que estamos viendo incluso quedaría en condición de partido desinscrito, tendría que volver a reiniciar, si lo logra, digamos, un proceso de inscripción. Entonces, quedan las fuerzas de derecha que son fortalecidas, fuerzas también de una derecha de nuevo tipo, ¿verdad? Con algunos actores que nos recuerdan a Donald Trump, algunos actores que nos recuerdan a estos que se pretenden outsider, aunque no lo son, ¿verdad? Han tenido pues participación en gobiernos anteriores, pero que su principal carta de presentación es ser empresarios. Y después, pues el de viejo tipo, un poco más tradicional, que finalmente es quien encabeza esta primera ronda, que ya fue presidente en otra ocasión, que ya incluso, digamos, tiene una cantidad de antecedentes que pesan, ¿verdad?, en la lectura que tiene la población sobre él y que, sin embargo, termina siendo el primer lugar. Y por otro lado, pues la izquierda, que nos consolidamos como fuerza
específica, digamos, como la vida que tenemos, pasamos de una representación exclusiva, unipersonal en la Asamblea Legislativa a 6, pero que además tiene, digamos, una fuerte votación que aparentemente iba a ser mucho mayor en los previos, ¿verdad? En las proyecciones previas, pero que las grandes empresas y corporaciones nacionales en los últimos 8 días prácticamente elevan a 2 de los personajes de estos nuevos partidos de derecha, que es la primera vez que participan en elecciones, inyectan, digamos, enormes capitales a sus campañas y logran, ¿verdad?, que sería acaparar los medios de comunicación. Entonces, ese es un poco como el panorama, es bastante inusual para la política costarricense, pero todo lo que pasa en Costa Rica estos últimos años es bastante inusual. Claro, Rocío, pero ahí también me preocupa mucho algo que se ha discutido y de acuerdo a lo que he revisado, también ha calado y que no es un fenómeno particular de Costa Rica, que es la llamada apolítica o la pospolítica, es decir, candidatos que son políticos y que dicen que no hacen política, personajes públicos que dicen que no hacen política, es decir, hasta dónde este discurso sigue calando y en este momento particular de Costa Rica tiene un peso significativo en el debate público. Tiene un peso altísimo. Efectivamente, digamos, es inusual para Costa Rica, pero efectivamente siguen unas tendencias internacionales. Lo mismo la presencia del neopentecostalismo, que esta vez no tuvo la presencia de hace 4 años Sí, atrás, que como se le llamó aquí, el shock evangélico, ¿verdad? Porque de forma imprevista, ¿verdad? Un partido de este corte queda en primer lugar en la primera ronda. En esta ocasión queda en el tercer lugar, ubicados en el tercer lugar. Hay un retroceso significativo en su votación y efectivamente hay 2 grupos con un estilo mucho más agresivo, un neoliberalismo más salvaje, digamos, más poco cuidadoso de las formas políticas, quienes se posicionan y efectivamente, aunque ambos personajes fueron miembros de gobiernos distintos en otros momentos, incluso el señor Chávez, Rodrigo Chávez, que es el que se va a enfrentar a José María Figueres en esta segunda ronda, sí. fue recién ministro de Hacienda de este gobierno, traído desde el Fondo Monetario Internacional, bueno, a través de que lo expulsaron por ser acosador sexual, que eso también le da un matiz que nos recuerda como a Donald Trump, y se trae al país, se le coloca en el puesto donde estaba pues el mayor conflicto en Costa Rica en ese momento, ¿verdad? Con toda la reforma fiscal, el impacto que estaba teniendo en la economía y efectivamente este discurso de la no política. Realmente pues no logra acaparar el 100%, ¿verdad? Del discurso de la escena, por la presencia de una figura de tanta tradición como es Liberación Nacional, con un expresidente que a su vez es hijo de uno de los grandes caudillos del país, ¿no? Exacto. O sea, si Costa Rica está marcada por la reforma y la guerra civil que tenemos en el año 48 del siglo pasado, se van a destacar, vamos a decirlo así, 3 grandes caudillos: Calderón Guardia, José María Figueres, y Manuel Mora de parte del Partido Comunista, ¿no? Entonces, estas 3 figuras siguen siendo un poco como los ejes narrativos de la construcción del discurso político en Costa Rica. Y se mantiene la presencia pues, de una izquierda que reivindica a Manuel Mora y a otras muchas figuras de la izquierda y las nuevas figuras de la izquierda, pero también el peso, digamos, de un Figueres nuevamente en el debate y en un proceso de elecciones. Claro. Sin embargo, la otra opción, por ejemplo, el social cristianismo, que llevaba una candidata a la presidencia, queda mucho más relegada, ¿verdad? Queda en un 4.º lugar, a pesar de la enorme maquinaria que tiene. Son partidos con una trayectoria histórica muy grande, con una enorme maquinaria, y es relegada un poco, y son como muchos de los herederos de ese partido que se han ido deslindando y creando pequeños partidos, quienes finalmente, digamos, se posicionan en esos lugares como outsider o como antipolítica.
Eso sí, también es de, digamos, de celebrar desde una posición de izquierda que muchas de las fuerzas que se derivan de lo que aquí se llamó un partido libertario, que nada tiene que ver con la tradición libertaria de izquierda, sino más Así es. bien con un anarcocapitalismo brutal, digamos, que se implosionaron en 5 expresiones, en 5 partidos distintos, todos ellos quedaron desinscritos, digamos, por la falta de apoyo. Entonces, pasamos de tener una papeleta de 25 Ajá. candidaturas a la presidencia en un país chiquitito como es Costa Rica, ¿verdad? Era bastante absurdo hasta cierto punto porque realmente no representaban tendencias que fueran en sí mismas diferenciables de otros. Todos estos quedan un poco por fuera y finalmente son 6 fuerzas políticas las que quedan con algún grado de representación y sí, empieza a tener un peso muy significativo estas expresiones más novedosas de la antipolítica, estas expresiones del debate que siendo profundamente ideológico, en algunos casos fundamentalistamente neoliberal, se piensan a sí mismos y se presentan como si fuesen no partidos, no políticos, empresarios, no sé, sin trayectoria, y que realmente no es así. Claro, Rocío. Hagamos la primera pausa porque sí me interesa tocar dos puntos que usted acaba de mencionar en la segunda parte para poder entender cómo se afronta lo que vendrá a continuación en la segunda vuelta. Hagamos la pausa y volvemos con Rocío Alfaro desde Costa Rica. Estamos de vuelta aquí en Clave Política y nos volvemos a conectar con Costa Rica. Ya se encuentra Rocío Alfaro, quien además, como decíamos, ya fue elegida como diputada, ejercerá el cargo. Pero una pregunta que queda latente alrededor de lo último que nos conversaba Rocío tiene que ver, ¿qué le falta a la izquierda costarricense? ¿Qué no tiene o qué le hace difícil entrar en la disputa directa de un poder que se ha consolidado a función de lo que usted acaba de mencionar? Es decir, hay un sistema, hay un modelo, hay una estructura y sobre todo hay unos procesos incluso de orden subjetivo que parecería que a la población le crean mejores expectativas alrededor del modelo neoliberal que una propuesta real de transformación radical de Costa Rica. Sí, bueno, esa es una discusión compleja. Podríamos decir que durante mucho tiempo la izquierda en Costa Rica fuimos víctima de nuestro propio éxito. A ver si me explico. Desde el siglo pasado, digamos, el papel fundamental que tuvo la izquierda permitió la consolidación de un sistema de seguridad social, de un sistema, de una institucionalidad, digamos, respetuosa y generadora de derechos, que incluso, digamos, durante muchas décadas garantizó una calidad de vida diferenciada si la comparamos con el resto de la región, que impidió incluso que estuviéramos en las grandes conflagraciones bélicas, ¿verdad?, del continente. Eso hasta cierto punto hizo ver, digamos, desde una lógica y construir un discurso desde un reformismo anticomunista, que es como nosotros lo consideramos, fuerzas que reivindicaron, que se apropiaron, que dijeron, bueno, esto es suficiente, ¿verdad? Y no exponerse, entre comillas, al peligro de gobiernos de izquierda. Y ese fue un discurso, digamos, que tuvo muchísima fuerza por mucho tiempo. Entonces, realmente la izquierda en Costa Rica finalmente fue un poco de carácter testimonial hasta cierto, digamos, hasta el siglo pasado, hasta final del siglo pasado, con, digamos, en su participación me refiero a los espacios de gobierno, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, siempre, digamos, con una representación importante de resistencia, de denuncia, pero no más que eso. Y ya para este siglo empieza un poco a modificarse ese planteamiento con el golpe o el ácido que ya se empieza a sentir de un neoliberalismo que en Costa Rica no entra de golpe desde los 80, se empieza a entrar muy poco a poco y que finalmente, digamos, termina consolidándose recién, digamos, con este periodo electoral, ¿no? Con este periodo de gobierno. Entonces, ¿qué falta también en Costa Rica? Bueno, nos ha costado realmente
a partir de esa misma institucionalidad, poder llegar a las zonas, el procesos organizativos, tener más presencia. Ahora recién, pues lo que nos ha costado mucho es con la pandemia, el proceso del trabajo de base, que es lo que más va a diferenciar posiblemente a las izquierdas de cualquier otra fuerza política, ha sido, digamos, un cuesta arriba, ha sido realmente difícil y el discurso ha sido pues muy fuerte a lo largo de toda nuestra historia, profundamente anticomunista, digamos, el discurso hegemónico. Eso nos ha llevado a que incluso siendo nuestro partido un frente amplio, o sea, vemos a lo interno del partido, pues personas que nos ubicamos mucho más a la izquierda, que nos definimos posiblemente como personas comunistas, de trayectoria comunista, que provenimos de ese partido, hasta personas que digamos, con una amplia gama, ¿verdad?, de luchadores sociales, de agendas específicas populares, a personas que se definen a sí mismos como socialdemócratas. En esa amplia gama, sin embargo, se ha construido un discurso a partir de las crisis y de los ataques que reciben los países hermanos con gobiernos de izquierda, con los que claramente no podemos meter a todos en un saco, con los que el Frente Amplio a su vez no tiene el mismo tipo de relación con todos los gobiernos o con todos los partidos, pero se nos trata de achacar ese imaginario que se ha construido sobre lo que realmente sucede en otros países. Entonces, siendo nosotros, por ejemplo, un país principal receptor de la migración nicaragüense y que hay, digamos, una vida en común, incluso desde la guerra contra Somoza, el tema Nicaragua, por ejemplo, se nos achaca, se nos señala constantemente, a pesar de que hay diríamos, tal vez un distanciamiento importante en los últimos años de nuestro partido con el Frente Sandinista y también en lo que corresponde a Venezuela, a Cuba, con quienes nosotros, o China mismo, incluso hasta China, ¿verdad? Se menciona, con quienes nosotros tal vez sí tenemos una relación más cercana de intercambio, pero siempre en el entendido que es una relación de respeto, de no injerencia, bueno, que estamos obviamente por la autodeterminación de los pueblos. Ese discurso como ha sido utilizado tal vez en muchos otros países, incluido España, ¿verdad? Al otro lado del continente, de que si la izquierda gana, entonces eso implicaría necesariamente las consecuencias del bloqueo de los Estados Unidos, de la salida, digamos, de los espacios comerciales, de una profundización de las crisis. Y bueno, es un momento en que la gente está viviendo la crisis fuertemente. En este proceso electoral en particular se ha logrado romper un poco el impacto de ese discurso, principalmente en la población joven, a la que ese discurso de Guerra Fría pues ya no le genera tanto sentido. Pero, Rocío, sin embargo, una puntualización para ver si podemos afrontar, digamos, la reflexión. Si todo esto está ocurriendo, lo que parecería, me parece, estoy pensándolo así en voz alta, es que la derecha se va a afirmar en la segunda vuelta, porque la dispersión, la confluencia de sectores de la derecha, empresariales alrededor de Figueres, ese 27% que tiene ahora se va a transformar en prácticamente un 50% si sumamos matemáticamente. ¿Qué peso tendría entonces una definición de la izquierda en la segunda vuelta con estos dos finalistas? Pues realmente nosotros no nos hemos planteado aún, estamos todavía en ese proceso de análisis y consulta, ¿verdad? Porque es un movimiento, digamos, arriesgado, cualquier tipo de apoyo, de compromiso. Hemos pensado que debe girar en todo caso en torno a los compromisos que se deben establecer sobre lo programático. Estamos en un momento en que la Asamblea Legislativa tiene proyectos que son gravísimos para la calidad de vida de los costarricenses, que están por aprobarse. Posiblemente esto sea lo que nosotros querramos colocar como puntos de debate, más que un tema de cuotas de poder o un tema de puestos o un tema, ¿verdad?, de negociaciones. Es muy poco probable con la trayectoria, por un lado, de Liberación Nacional, la trayectoria reciente todavía peor, digamos que se ha radicalizado, abandonando las banderas de la socialdemocracia y afincándose más aún en las propuestas neoliberales más rudas. Y por otro lado, con el señor Rodrigo Chávez, un partido, digamos, que no es partido, digamos, es más o menos como un marketing, ¿verdad? Como una estructura de marketing, con una cantidad, digamos, de personajes que fundamentalmente son
reaccionarios, que son antiderechos laborales, y en el caso de Chávez en particular, ha sido, digamos, para las mujeres en Costa Rica, digamos, esta coyuntura ha sido brutal porque es además un reconocido acosador que reivindica prácticamente como pequeños errores, su derecho, son bromas, en fin, ¿verdad? Una cultura, digamos, muy arcaica, ¿verdad? Que la vuelve a traer a la palestra. Y entonces efectivamente la izquierda, pues más bien, lo más posible es que terminemos logrando posicionar grandes temas que hagan que la población sea la que finalmente diga, bueno, si al menos se compromete a esto o a esto otro, pues será quien reciba el voto. Nosotros realmente proyectamos que el abstencionismo va a ser mucho mayor. O sea, no que ese 40% va a darle su favor a alguno de estos dos. Más bien lo que parece que va a suceder es una enorme ola de gente votando nulo, gente que ya votó en esta primera ronda, y que la gente de la segunda, digamos, que se abstuvo en la primera ronda, posiblemente se vuelva a abstener, porque precisamente no son candidaturas polarizantes, como sí tuvimos en las elecciones anteriores, en donde era un partido que se definía de centro contra un partido neopentecostal, y eso polarizó toda la población y motivó a que la gente fuera a votar, principalmente en contra de uno de los candidatos. Parecería que aquí la polarización no es tan evidente como para que la gente que decidió abstenerse en primera ronda finalmente decida participar. Entonces, Rocío, para finalizar, que es muy importante lo que acaba de decir, porque en Ecuador y en otros países se dice que al final lo que se está escogiendo entre el cáncer o el SIDA, es decir, hay una situación bastante incómoda para pensar en que lo que venga a continuación en la derecha sea para mejorar la situación actual de Costa Rica, al contrario, reafirmar ciertos procesos. Si eso es así, usted acaba de mencionar algo que le iba a preguntar, si el abstencionismo podría ser menor o igual, ¿hasta dónde lo que venga a continuación tendría un grado de legitimidad? ¿Hasta dónde el futuro presidente tendría la legitimidad para gobernar un país tan disperso, tan ajeno a la política, tan poco participativo? Bueno, esa es una de las particularidades que estamos viviendo en los últimos procesos electorales de nuestro país, los últimos posiblemente 3, 4 procesos, y ha venido decayendo, digamos, esa vivencia en la institucionalidad democrática, de la que, bueno, es una base, digamos, de la construcción del discurso identitario nacional, ¿verdad? En Costa Rica, el tema de la democracia es algo que siempre se valora, se menciona, pero estas nuevas condiciones económicas han hecho que la gente entienda que la democracia no es solo la parte de la institucionalidad, sino que es también el reparto de la riqueza. Y eso ha hecho que la gente se aleje, ¿verdad?, de estos procesos. Efectivamente, la legitimidad de los últimos gobiernos ha sido bastante menor de lo que caracteriza la historia de Costa Rica, y posiblemente veamos nuevamente ese factor como un factor de gran peso. Nosotros, desgraciadamente, no vaticinamos con estos resultados nuevos mejores tiempos para Costa Rica. Nos parece que se han ido creando condiciones de conflicto muy grandes que no han sido atendidas, y más bien, si no se logra canalizar correctamente, podría ser que tengamos, digamos, grandes confrontaciones, explosiones sociales, que no necesariamente se orienten hacia una transformación, hacia un proceso de revolución orientado a la justicia social, sino que incluso hay elementos y fenómenos que se están dando de procesos que podrían hablarnos de nuevas formas o de un peso mayor de grupos que prácticamente rayan en figuras neofascistas, y es realmente muy preocupante. Esta polarización va a continuar posiblemente, y bueno, desde la izquierda la responsabilidad es tratar de generar un polo que sea constructivo, que realmente pueda ser visto por mayor cantidad de la población como una opción, y el plano de la resistencia será en este momento el que podamos asumir. Muchísimas gracias, Rocío. Ojalá tengamos más seguido a usted para conversar sobre Costa Rica. Efectivamente, el proceso que se avecina es interesante desde el punto de vista del análisis, sí, pero preocupante desde lo político. Así que le mandamos un abrazo. Que esté muy bien. Gracias, Rocío.
Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Rocío Alfaro a propósito de las elecciones ocurridas este fin de semana en Costa Rica, que abren un espacio, un escenario y una geografía de análisis político interesante por lo que acaba de mencionar nuestra invitada. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.